Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y créanme, esto es algo que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy tiene que ver con dos de los nombres más sonados en el mundo del espectáculo turco, dos personas que han capturado nuestros corazones y que por lo que parece, están a punto de protagonizar un giro inesperado en sus vidas. Así que si eres fan de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, esto es para ti. Y antes de sumergirnos en este torbellino de información, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y te mantendrás al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. Imaginen esto, es 14 de diciembre de 2025. El mundo del espectáculo turco y por extensión, el de muchos seguidores a nivel internacional, está expectante. Y de repente, ¡boom!, surge una noticia que nadie vio venir. Una noticia que ha tomado a propios y extraños por sorpresa, y que sinceramente ha generado un sinfín de especulaciones, susurros y, por qué no decirlo, una dosis saludable de incredulidad. ¿De qué se trata esta bomba noticiosa que ha sacudido los cimientos de la industria? Pues bien, todo apunta a que nuestros queridísimos Can Yaman y Mehmet Özdemir, esa pareja que tantas veces ha sido objeto de rumores y sueños para sus fans, estarían viviendo un momento crucial, un punto de inflexión que podría redefinir por completo sus trayectorias y, por supuesto, nuestras expectativas. Vamos a ser claros, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos titanes por derecho propio. Can, con su carisma arrollador, su físico imponente y su talento innegable, se ha ganado un lugar privilegiado no solo en Turquía, sino también en mercados internacionales, cautivando audiencias con su presencia magnética. Su paso por producciones como Erkencikus y su incursión en proyectos internacionales han solidificado su estatus de estrella global. Y Mehmet, por su parte, es la personificación de la gracia, la versatilidad y una conexión emocional que llega directamente al corazón del público. Desde sus inicios ha demostrado una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje, dejando una huella imborrable en series como Kiralkask y Erkencikus, donde compartió pantalla con Can, alimentando aún más la fantasía de sus seguidores. Juntos en pantalla crearon una química explosiva que traspasó la pantalla, alimentando un sinfín de fantasías entre sus seguidores. Los rumores sobre una posible relación real, sobre una conexión más allá de la ficción, han sido una constante durante años, avivados por cada interacción pública, cada entrevista y cada fotografía compartida, por inocente que pareciera. Y es precisamente sobre estos rumores, y sobre la impactante noticia que ha surgido ahora, que queremos hablar en profundidad. La noticia en cuestión, que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas de este 14 de diciembre de 2025, no es un simple rumor más. Al parecer, se trata de una confirmación, o al menos de indicios muy sólidos, que apuntan a una decisión importante tomada por ambos. Y cuando decimos importante nos referimos a algo que podría cambiar el panorama de sus carreras individuales y, potencialmente, su vida personal. No estamos hablando de un posible romance pasajero o un nuevo proyecto actoral puntual, sino de algo que se perfila como una apuesta a largo plazo, un movimiento estratégico que redefine su rol en la industria del entretenimiento. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, desde contactos dentro de la industria hasta análisis de movimientos de mercado y rumores que hasta ahora parecían descabellados. Y lo que emerge es bastante intrigante y francamente emocionante. Al parecer, la noticia gira en torno a un proyecto conjunto, pero no un proyecto cualquiera. No estamos hablando de una nueva serie de televisión o una película que los reúna como protagonistas románticos, como muchos podrían esperar, aunque esa posibilidad siempre planea en el aire. No, esto va mucho más allá. Las fuentes, que prefieren mantener el anonimato por ahora para evitar repercusiones, sugieren que Can Yaman y Mehmet Özdemir estarían uniendo fuerzas de una manera completamente nueva y ambiciosa, uniendo sus talentos no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Algunos murmullos cada vez más persistentes y detallados apuntan a la posibilidad de que estén planeando fundar su propia productora. Sí, han oído bien. Una productora cinematográfica y televisiva. Imaginen el poder que tendrían dos de las figuras más reconocidas de Turquía uniendo su visión, su experiencia y su influencia para crear contenido desde cero. Esto les daría un control creativo total, la capacidad de elegirlos
Proyectos que realmente les apasionan, de invertir en historias que resuenan con ellos y de dar voz a narrativas que consideran importantes y que quizás no encontrarían espacio en las estructuras de producción tradicionales. Sería un movimiento audaz, un salto a un terreno nuevo que demostraría su compromiso no solo con su arte, sino también con la expansión de su legado en la industria, pasando de ser intérpretes a ser creadores y mentores. Pero eso no es todo. Otros rumores, aún más especulativos pero igualmente emocionantes, y que le dan una dimensión aún mayor a esta potencial empresa, sugieren que esta productora no solo se centraría en la creación de series y películas de ficción que aprovechen su experiencia actoral. Se habla de la posibilidad de que estén explorando la producción de documentales, quizás sobre temas sociales que les preocupan, que reflejen su interés por causas humanitarias o medioambientales, o incluso sobre el propio mundo del entretenimiento turco, analizando su evolución y su impacto global. O quizás, y esto es pura especulación por ahora, estén pensando en expandirse a otros mercados, buscando colaboraciones internacionales de alto nivel, aprovechando la red de contactos que ambos han forjado en sus carreras y explorando la posibilidad de coproducciones que abran nuevas fronteras para el talento turco. Lo que sí parece estar bastante claro es que esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Ambos, Can y Demet, siempre se han caracterizado por ser profesionales dedicados y visionarios. Can, por ejemplo, ha estado explorando activamente oportunidades en el extranjero, aprendiendo idiomas, participando en producciones internacionales y demostrando una ambición que va más allá de las fronteras de su país natal. Demet, por su parte, ha demostrado una notable evolución en su carrera, eligiendo roles desafiantes y mostrando una madurez artística cada vez mayor, participando en proyectos que exploran diferentes facetas de la interpretación. Que ahora decidan unir fuerzas en un emprendimiento de esta magnitud, un proyecto que requiere una visión empresarial, una capacidad de gestión y una inversión significativa, sugiere un nivel de ambición y una visión de futuro que va mucho más allá de la actuación. Están apuntando a construir un imperio, a dejar una marca indeleble en la industria. Ahora pensemos en las implicaciones. Si esta noticia se confirma oficialmente, estaríamos ante un parteaguas, un antes y un después. ¿Cómo afectaría esto a sus carreras individuales? ¿Seguirían actuando por separado en proyectos de otras productoras, o se centrarían principalmente en sus propias creaciones? ¿Qué tipo de historias querrían contar? ¿Se atreverían a experimentar con géneros menos convencionales, a abordar temáticas más complejas o a dar oportunidades a nuevos talentos? Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. Podríamos verlos como productores ejecutivos, seleccionando guiones, supervisando la dirección y, por supuesto, quizás protagonizando algunos de sus proyectos más ambiciosos. Además, la reacción de la industria sería fascinante de observar. Otros actores, directores, guionistas y productores verían esto como una oportunidad para colaborar, para aportar su talento a una empresa liderada por dos figuras de tanto peso, o como una nueva competencia que podría alterar el equilibrio de poder en el mercado. Sin duda, la entrada de una potencia como esta en el mercado de la producción generaría un revuelo considerable, obligando a otros actores a reevaluar sus estrategias y a buscar nuevas formas de destacar. Y por supuesto, no podemos ignorar el aspecto personal. Can y Demet, a pesar de sus carreras individuales y sus vidas públicas, siempre han mantenido un aura de misterio en cuanto a su relación. Si bien han compartido momentos y han mostrado una gran complicidad, la naturaleza exacta de su vínculo ha sido objeto de constantes especulaciones, alimentadas por la química que proyectaron en pantalla y por su cercanía fuera de ella. Que ahora anuncien una colaboración tan profunda y a largo plazo, un proyecto que implica confianza mutua, objetivos compartidos y una visión de futuro conjunta, inevitablemente reaviva las preguntas sobre su relación. ¿Es esta unión empresarial un reflejo de una relación personal más fuerte y consolidada, un paso natural para una pareja que desea construir un futuro juntos? ¿O es simplemente una alianza profesional estratégica entre dos artistas que se respetan y admiran mutuamente, reconociendo el potencial de trabajar juntos en un nuevo nivel? Independientemente de la respuesta a esas preguntas, la noticia en sí misma es digna de celebración para sus seguidores. Significa que podremos seguir disfrutando de su talento, pero ahora, quizás, de una manera aún más directa y con la garantía de una calidad que solo ellos podrían ofrecer. Imaginen la posibilidad de verlos producir series o películas que exploren temas que realmente les interesen. Proyectos que reflejen sus valores y su visión del mundo.
Sería una oportunidad única para conectar con ellos a un nivel más profundo, a través de las historias que eligen contar y la forma en que deciden presentarlas. Sería una ventana a sus mentes creativas, más allá de sus interpretaciones. Hemos visto a muchas estrellas del cine y la televisión dar el salto a la producción, buscando tener un mayor control sobre sus carreras y contribuir a la industria de nuevas maneras. Desde Brad Pitt hasta Reese Witherspoon, pasando por George Clooney y Jennifer Aniston, son muchos los actores que han demostrado que el talento interpretativo puede ir de la mano con la visión empresarial. Sin embargo, cuando se trata de una pareja tan icónica y tan querida por el público como Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia adquiere una dimensión especial. La expectación es palpable y las redes sociales ya están ardiendo con comentarios, teorías y un torrente de energía fan que demuestra el impacto que esta posible unión tendría. Para quienes seguían de cerca los rumores sobre su relación, esta noticia podría ser interpretada de muchas maneras. Algunos lo verán como una prueba irrefutable de un vínculo profundo y duradero, una unión que trasciende lo profesional. Otros, más pragmáticos, lo considerarán una inteligente decisión de negocios para dos artistas exitosos que buscan diversificar sus carreras, maximizar su potencial y asegurar su legado en la industria. Lo cierto es que sea cual sea la motivación subyacente, el resultado final promete ser algo grande, algo que definirá una nueva etapa en sus vidas profesionales y para muchos en la forma en que consumimos el entretenimiento turco. La fecha, 14 de diciembre de 2025, quedará marcada en la memoria de los fans. Es un día en el que se ha roto la rutina, en el que las expectativas han sido superadas y en el que un nuevo capítulo, lleno de promesas y desafíos, parece estar a punto de comenzar para Can Yaman y Demet Özdemir. Estamos ansiosos por saber más detalles, por ver cómo se desarrolla este proyecto, por conocer los nombres de los profesionales que se unirán a ellos en esta aventura y sobre todo, por descubrir las historias que esta nueva productora tendrá para ofrecernos. La incertidumbre inicial solo aumenta la intriga y las ganas de que la confirmación oficial llegue pronto. En resumen, la impactante noticia de este 14 de diciembre de 2025, que ha sorprendido a todos, parece ser la posible unión de Can Yaman y Demet Özdemir en la fundación de su propia productora. Este movimiento estratégico no solo podría redefinir sus carreras individuales, abriendo un nuevo abanico de posibilidades creativas y de negocio, sino también influir significativamente en el panorama del entretenimiento turco, elevando el listón de la producción y abriendo puertas a nuevas narrativas. La combinación de su talento innato, su carisma arrollador y su influencia en el mercado augura proyectos ambiciosos, de gran calidad y con un potencial alcance internacional sin precedentes. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amigos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan intrigante y llena de posibilidades. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir fundarán su propia productora? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de ellos? ¿Qué temáticas creen que abordarían? ¿Será esta unión un reflejo de su relación personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren mantenerse al día con las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque tenemos muchas más sorpresas y primicias preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido exclusivo. Hasta pronto.